soy Jairo Giraldo Gallo, profesor titular del Departamento de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del señor vicerrector académico a nivel nacional, el profesor José Daniel Muñoz, también físico como yo. Él hizo su doctorado en la Universidad de Sturgan en Alemania, yo lo hice en Gotemburgo, Suecia, y el profesor Boris Rodríguez de la Universidad de Antioquia, pero también egresado del Departamento de Física de la Universidad Nacional, doctorado en la Universidad de Antioquia, pero una persona de mucha trayectoria en el tema que de alguna manera va a servir de eje central a esta conversación. La hemos llamado la cuántica, la nueva oportunidad para Colombia. Para recordarles, profe José Daniel y profe Boris, que en 1993 10 personas fueron designadas por el gobierno de entonces, César Gaviria. La idea central vino de Rodolfo Ginás, quien alegaba que Colombia realmente podría mirar de cara al siglo XXI, pero era necesario preocuparse por la educación, la madre de la ciencia. Y la ciencia, por supuesto, la madre de las tecnologías, que son las que permiten un desarrollo. Pero no podemos aspirar a comprar patentes, como ha hecho permanentemente nuestra industria, nuestros empresarios, siempre de alguna manera subvalorando, si se quiere, la posibilidad de que en Colombia hagamos cosas interesantes, de las cuales ya sabemos que hay muchísimas muy interesantes. Después de eso, en 2018, el presidente Duque convocó no ya a esa misión de ciencia, educación y desarrollo, sino a una llamada Misión Internacional de Sabios, compuesta por un prestigioso equipo de 45, varios de ellos, algunos nobeles, casi todos colombianos, en distintos focos. No vamos a entrar ahora porque pues sería, el tiempo no alcanza, porque queremos nada más hacer un recuento y señalar por qué consideramos que la cuántica es una nueva oportunidad para Colombia. Entonces, sin de ninguna manera demeritar la importancia de las otras ciencias, yo parto de una concepción, y es que en realidad lo cuántico es transversal hoy en día a todas las ciencias y a todas las tecnologías. Ya no hablamos solamente de física cuántica, la química por naturaleza lo es, pero empezamos a hablar seriamente de la biología cuántica. Y por supuesto de esas tecnologías, nuevas tecnologías cuánticas, ya no es solamente el reloj atómico, ya no es solamente el láser, y láseres de muy alta precisión. Se habla cada vez más con mayor convencimiento de que es posible la computación cuántica, pero la criptografía cuántica ya es un hecho. Entonces, empiezo por preguntarles pues, su opinión de si esta afirmación, pensar que la cuántica es realmente la posibilidad de mirar al futuro con optimismo y esperanza, pero porque además podemos tener un talento humano que se desarrolle en Colombia, por supuesto con la ayuda de otros expertos en el mundo entero, pero que se ponga realmente al servicio del conocimiento, del desarrollo del conocimiento, y que no solamente sigamos alimentando esa diáspora ya grande de científicos connotados y connotadas en el mundo entero. Entonces, bueno, pues usted no sabría por quién empezar. Si quieren, Boris, por favor. Muchísimas gracias, Jairo y José Daniel, por la invitación aquí al programa de la Universidad Nacional. Ahora que mencionaste la primera misión de sabios, y
en esa misión de sabios estuvo, ¿cierto?, nuestro Nobel García Márquez. El escrito que le da García Márquez a la misión todavía me conmueve muchísimo. La proclama, ¿cierto?, ese llamado a la educación para toda la vida de los niños y las niñas colombianas. Y en 100 años de soledad, García Márquez dice que los pueblos que no tienen memoria, pues no tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Así termina su novela. Así termina su novela. Y resulta que la teoría cuántica, la física cuántica, las ciencias cuánticas son parte de la memoria humana, de este largo camino, ¿cierto?, que la humanidad ha llevado sobre este planeta. Si Colombia sigue perdiendo oportunidades en esta aventura que la raza humana ha creado sobre el planeta, si Colombia sigue desperdiciando su talento, porque tenemos muchísimo talento, no solo en el país, sino por fuera del país, inmenso en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. O sea, es increíble la cantidad de talento que formamos. Si Colombia sigue desperdiciando esos frutos, pues no vamos a tener segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces yo, ¿cierto?, aprovecho que mencionaste la primera misión de sabios y para decirles que la física cuántica es importante porque desde el punto de vista de un físico, yo soy un físico y soy un físico cuántico, la física cuántica es la teoría más universal que tiene la física en este momento. Va desde el universo completo hasta el núcleo subatómico. Entonces la física cuántica prácticamente tiene, ¿cierto?, que ver con el comportamiento de la materia, las radiaciones, las interacciones, la estructura a gran escala, mediana escala, pequeña escala, microescala del universo. Entonces es muy relevante que una nación como Colombia, si quiere ser soberana en el futuro, soberana, ¿cierto?, en el sentido integral de la palabra, no depender de otros. Si quiere ser mayor de edad, si Colombia quiere ser una nación de mayor de edad, pues tenga que aventurarse a estos retos. Sí, bueno, efectivamente, Boris, la sugerencia de denominar a este panel de esa manera vino de esa primera misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. El coordinador de esa misión, como ustedes probablemente lo recuerdan, fue Carlos Eduardo Vasco Uribe, quien falleció creo que hace unos 2 años. Y él insistía hasta la saciedad que teníamos que buscar esa segunda oportunidad, ya que la primera de alguna manera se perdió. Entonces, desde tu perspectiva, José Daniel, ¿cómo podríamos aprovechar de verdad esa oportunidad que nos ofrecen las ciencias y las tecnologías cuánticas? Bueno, muchísimas gracias, Jairo y Boris. Pues primero que todo, ¿cuál es primero la materia prima que tenemos, ¿no? Y son nuestros estudiantes. O sea, en todas las universidades, el talento que tienen los estudiantes en Colombia es fantástico. Y es un privilegio ser profesor o profesora en Colombia, precisamente por eso. Y particularmente en la Universidad Nacional, porque nos llega mucho. Sí, también en todas las universidades, realmente. Es increíble el talento colombiano. Claro. Sí, tanto públicas como privadas. Y la cuestión es que todo, y eso se ve cuando salen al exterior. O sea, son estudiantes que son muy apetecidos, ¿no? Y que todo el mundo quisiera tener. Y también en las industrias, también quieren tener nuestros egresados. Y hay muchas firmas de scout buscando estudiantes egresados de Colombia. Entonces, tenemos la capacidad. Muchos de nuestros egresados también son profesores y profesoras en universidades de todo el mundo, en Alemania, en Australia, en MIT, en Berkeley, o sea, en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos para poder tenerlos? Bueno, primero que todo hay que financiar la formación. Hay que financiar la formación con becas. O sea, sin becas no se hace posgrado. Necesitamos tener becas para poder formarlos. ¿Y en qué temas? Muchas veces se piensa que los temas tienen que ser aplicados porque el país necesita soluciones ya, pero primero necesita formar la gente. Y para formar la gente es mejor formarlo en temas más abstractos.
¿Por qué? Porque los temas más abstractos son más sencillos de entender. Entonces son más sencillos de manejar y ahí es que podemos formar. Cuando ya los tenemos formados, ahora sí. Entonces, ¿dónde están los proyectos de aplicación? Necesitamos entonces financiar proyectos de aplicación que den respuesta a las necesidades del país por un lado, pero también que impulsen la apropiación de estas técnicas de parte del sector privado. O sea, no solamente de las necesidades del país y del sector comunitario, del sector social, también del sector privado para que puedan empezar cosas. Entonces, existen las herramientas de política para hacerlo. O sea, existen las formas de financiar proyectos que pueden ser en asociaciones, pueden ser proyectos de regalías, pero también existen las formas, por ejemplo, de hacer de exenciones de impuestos para las empresas que lo hagan. Se necesita algo más para apoyarlo, y es como una apuesta decidida específica en el tema de la cuántica. ¿Por qué la cuántica? La cuántica está relacionada con todos los adelantos tecnológicos de los últimos 100 años. O sea, desde los transistores y los semiconductores, pasando por los computadores, las pantallas en donde en este momento nos están mirando a partir de LEDs, los láseres, las telecomunicaciones que permiten que esto esté llegando hasta sus oídos. ¿Sí? Todo eso es tecnología cuántica. Y hoy en día también podemos aprender a utilizarlo para otras cosas, como por ejemplo para procesar información en paralelo, ¿no? Y eso y esas son estrategias que tenemos que aprovechar, que lo que tenemos que aprender primero es a pensarlas y poder aprender a trabajarlas. Y ahí sí, tanto teórico como después experimental, y ahí sí podemos empezar a hacerlo. Hay varios sectores en donde se puede empezar a trabajar con tecnologías cuánticas directamente. El más sencillo es con sensórica. En sensórica se pueden hacer cosas que no requieren unas inversiones muy grandes. Y después de eso, entonces se puede pasar a otras tecnologías, como por ejemplo el procesamiento de información, en los cuales ya tenemos algunos avances en algunas universidades. Entonces, eso permitiría que nuestros estudiantes ya egresados, ya habiendo aprendido, primero aprenden a pensar de esta manera, que ya lo hacemos en las universidades públicas y privadas del país, después entonces que puedan empezar a trabajar en estos proyectos de sensórica que también dan respuesta a problemas nacionales, y ahí sí, entonces de la mano, ir financiando empresas que tengan estas iniciativas. ¿Cómo se pueden financiar empresas? Por ejemplo, disminuyendo impuestos, ¿no? Teniendo, por ejemplo, periodos de gracia o préstamos que tengan periodos de gracia. O sea, son herramientas de política pública y eso lo impulsaría. La cuántica nos está dando una segunda oportunidad para hacerlo, porque estamos haciendo cuántica de calidad en las universidades, de la más alta calidad, o sea, del top. Entonces, así, con la red que tenemos interna y la red que tenemos de la diáspora, como tú mencionabas, se puede dar la base para poder empezar a hacer desarrollos, aplicaciones y tecnología. Sí, ahora que mencionabas, José Daniel, ese talento humano nuestro, cuando yo tenía mucha cooperación con universidades en México, ya no la tengo porque ahora mi grupo, que era muy grande de batería condensada, que todo es cuántico, ahora me dedico a cosas un poco más pequeñas, pero fue el problema precisamente de la financiación lo que dio al traste con ese ambicioso grupo. Pero en fin, dejándolo atrás, en ese tiempo me decían los colegas mexicanos: Jairo, mándanos todos los estudiantes que quieras, que son muy buenos. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que en nuestras escuelas de pregrado de física, sea la de Antioquia, sea la nacional, sea la misma universidad privada, por supuesto, la Universidad de los Andes, uh-huh, en todas partes, en la Universidad del Valle, la UIS, se forma gente muy buena. Sí, señor. Yo le preguntaría a Boris, entonces, con ese emprendimiento antioqueño que tú conoces, Boris es bogotano, pero lleva mucho tiempo en Antioquia, ya se volvió paisa. ¿Cómo podríamos aprovechar, cómo ligar ese emprendimiento con el talento humano? Es una pregunta muy interesante. Como rolo creado la primera parte de mi vida aquí en Bogotá,
y al haberme insertado allá en el medio antioqueño, claramente noté, ¿cierto?, ciertas formas culturales en que se pensaban las cosas, y claramente la cultura del emprendimiento ¿cierto?, en el antioqueño está a la orden del día. De hecho, Medellín, miren, acaba de convertirse en un distrito tecnológico de ciencia y tecnología, y el ecosistema de pequeñas empresas de base tecnológica es increíblemente grande. Es muy increíble eso que está ocurriendo allá, porque estudiantes de pregrado de todas las universidades del Valle de Aburrá, algunos de ellos se atreven a formar esta clase de empresas, que van desde, por ejemplo, empresas de inteligencia artificial, ¿cierto?, que son relativamente fáciles de proponer, pero que necesitan un conocimiento técnico bastante fuerte, hasta empresas de, por ejemplo, economía circular, ¿cierto?, reciclaje, etcétera. Entonces, hay un asunto ahí que en la sociedad antioqueña, esa tensión por ser práctico y útil sigue existiendo. Hay un viejo libro, de hecho, me acabas de hacer acordar, me lo hizo leer uno de mis profesores, ya se me olvidó, qué vergüenza con mi profe, pero es un libro muy bello que se llama El ideal de lo práctico, y a mis oyentes les recomiendo, ¿cierto?, que busquen ese libro. Es de un historiador norteamericano, Frank Safford, pero él habla de la historia de Colombia en el siglo XIX y de la tensión que había entre Bogotá y Medellín, y por eso el nombre del título, El ideal de lo práctico, y muestra cómo las élites antioqueñas se opusieron a las élites bogotanas, porque las élites bogotanas querían hacer leyes y poemas, y las élites antioqueñas querían hacer ferrocarriles y carreteras. Entonces esa tensión sigue existiendo, y como para seguir avanzando en lo que nos contaba José Daniel, el sistema, por ejemplo, general de regalías, ¿cierto? O sea, MinCiencias tiene un presupuesto muy modesto, de hecho cada vez más reducido, pero el sistema general de regalías sí tiene mucho más recursos, y los proyectos de ciencia y tecnología e innovación que se están formando, que se están haciendo con base al sistema general de regalías, son muy interesantes. Acabamos de cerrar la convocatoria, por ejemplo, 44 del sistema general de regalías, que estaba ofreciendo más o menos 450 mil millones de pesos en becas. La universidad, yo creo que todas las universidades, ¿cierto?, estuvimos concursando y escribiendo nuestros proyectos para, poderles ofrecer estas becas de posgrado a nuestros estudiantes. Ya estaba la convocatoria de ciencias básicas, etcétera. Entonces, en los instrumentos de política pública se están, jugando, ¿cierto?, unos dineros importantes del país, y esos dineros, afortunadamente, pues ya se están invirtiendo en esta clase de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, y nos corresponde a nosotros, ¿cierto?, los científicos, profesores universitarios, académicos, y por supuesto invitar, ¿cierto?, a los empresarios, invitar a esas empresas que tienen, por ejemplo, centros de investigación y desarrollo, ¿cierto? No son muchas en Colombia, pero cada vez aparecen más empresas, ¿cierto?, en Colombia, que tienen sus propios departamentos de investigación y desarrollo, a que, ¿cierto?, sigan aportando, a ese desarrollo de la política pública. Yo creo que hay unos recursos no triviales, por ejemplo, solo para hablarles de una cifra, la Universidad de Antioquia, porque yo justamente estuve participando de ese proyecto, presentó un proyecto por 60 mil millones de pesos. Eso, o sea, no es mucho para la escala del presupuesto de la Universidad de Antioquia, pero sí es muy significativo tener 60 mil millones de pesos para becas. Eso, ¿cierto?, no es tan fácil de conseguir. Entonces, son recursos importantes. Bueno, voy a lanzarle a José Daniel una pregunta que, pues ahora que estamos hablando de distintas cosas, se me ocurre. Porque en el siglo XX se producen
dos grandes teorías científicas, digámoslo así, desde mi punto de vista. Una es lo que, insisto, deberíamos llamar ciencias cuánticas. Ujú. La cuántica no es solo pues, la mecánica, como la llamaron al comienzo, De acuerdo, que definitivamente de acuerdo. no es mecánica porque no hay mecanismos, pero también las ciencias de la complejidad. Y aprovechando tu experticia, que la tienes en ciencias de la complejidad, entonces como que tenemos que empezar a hacer esa combinación. Una cosa que hace poco nos mostraban en un simposio que tuvimos en la Facultad de Ciencias, celebrando los 100 años de la cuántica, salía a relucir una frase de Feynman que es maravillosa, y yo la traigo como para abrir, como para el punto de partida. Era la naturaleza es absurda, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando quería decir absurda, quiere decir la naturaleza se comporta cuánticamente. Entonces, la naturaleza es compleja, la naturaleza es complejidad. Entonces, ¿cómo podríamos, aprovechando esa combinación, ahora que le preguntaba a Boris, la combinación del talento con el emprendimiento, combinar esas dos ciencias para efectivamente buscar una nueva vía de desarrollo para Colombia, que por supuesto en todos los campos la tiene? Pues si fuera el medio ambiente, lo que quisiera mencionar, ahí tenemos la selva amazónica, pero también tenemos las del Chocó y tenemos muchas más complejidades. O sea, los problemas a resolver nuestros propios son muy grandes y podemos combinar ambas cosas. Entonces, tal vez para terminar, porque creo que... Pero bueno, a lo mejor quepa un poco más para concluir. Bueno, digamos, los dos puntos que son los de la cuántica y las ciencias de la complejidad, en su primera base, ¿sí? Son como lo sencillo y lo complejo. O sea, ¿sí? La cuántica, al inicio, la mecánica cuántica da un estado para el sistema y se supone que ese estado ya tiene toda la información que podríamos sacarle al sistema, ¿sí? Cuando no, entonces es como lo sencillo, ¿no? Hay un solo estado. Claro, con eso no podemos jugar nada. O sea, un balón solito flotando en el espacio no hace nada, un átomo de hidrógeno solito no hace nada. Ahí cuando empieza a interactuar con otras cosas, como por ejemplo con la luz que le llega o eso, entonces es que se vuelve interesante y ya ese modelo tan sencillo no nos sirve, ¿no? Pero de todas maneras sigue como ese postulado de que tenemos lo sencillo, ¿no? Y por el otro lado, la ciencia de la complejidad tiene que ver principalmente con dos cosas: con procesos no lineales, o sea que el todo es más que la suma de las partes, y también con estadísticas, o sea que no estamos seguros de exactamente cómo están las cosas y le asignamos una probabilidad que sea así o una probabilidad que sea asa, y eso es de la vida cotidiana. Entonces esos dos aspectos, ¿no? que son como los sistemas no lineales, los sistemas dinámicos, y por el otro lado la mecánica estadística es lo que le aportan a las ciencias de la complejidad. Entonces, ¿cómo se unen con la cuántica? Pues bueno, cuando la descripción de la cuántica ya no estamos, se vuelve más insegura, que no estamos seguros de en qué estado está y tenemos que hacer mezclas de eso. Entonces tenemos que empezar a jugar con las probabilidades, con probabilidad de que esté de esta manera o esté de esta otra. Entonces ahí ya, ¿cómo podemos preparar? Y ahí está todo lo interesante, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el ruido térmico que puede tirarse la información en un computador cuántico. Ahí está también, por ejemplo, los modelos de óptica no lineal, que son los que se utilizan para poder hacer pares, ¿no? Y de fotones, y que yo, por ejemplo, mezclándolo aquí nuevamente, puedo hacer que este estado pase allá, o sea que se le teletransportó hasta allá, y que se han podido hacer con distancias de kilómetros, ¿no? Entonces, todo, y que son como base para plantear tecnologías de comunicación mucho más rápidas. Pues todo eso, todas esas cosas, entonces requieren una preparación. O sea, requieren un trabajo previo en nuestros estudiantes para poder entenderlo. Y eso, pues, debe empezar desde el colegio. O sea, por ejemplo, probabilidades. ¿Cómo estamos enseñando probabilidades en los colegios? ¿Cómo estamos enseñando a manejar la incertidumbre? ¿Sí? Nosotros estamos... no sé por qué, pero tenemos una formación en el colegio que lo que hace es castigar al que se equivoca, ¿sí?
y que uno espera tener toda la certeza del mundo para no equivocarse. Entonces, eso lleva a que nadie se mueva. ¿Sí? Porque nunca vas a tener la certeza completa para hacer un cambio. Que nadie juegue, ¿no? Exacto. Entonces hay que aprender a entender la incertidumbre y a vivir con ella. Entonces, si uno aprende desde el colegio a que las cosas no son ciertas, o sea, no tenemos certeza, sino que hay probabilidades y que podemos y cómo vivir con ellas, pues tendríamos personas que podrían tomar decisiones de manera más fácil, pero que también entenderían cómo funcionan estas cuestiones de la cuántica y la incertidumbre, ¿no? Eso nos permitiría tener, por ejemplo, la posibilidad de que nuestros estudiantes entendieran cómo es que funciona, por ejemplo, la información cuántica, ¿no? Como por ejemplo, en un sistema de 2 niveles, ¿no? Que puede ser sí o no, verdadero o falso, está o no está. En cuántica, pues puede haber toda la combinación posible de estos dos, ¿sí? Que correspondan a unas ciertas restricciones, por ejemplo, que mantengan su norma en 1 y estas cosas, y que al final, como ustedes saben, pues se pueden representar como la superficie de una esfera. Y lo que se hace en información cuántica es procesarlo todo al tiempo sin mirarlo, porque cuando lo vayamos a medir no lo tiramos, pero la idea que hace la cuántica de que mientras no lo miramos, todas las posibilidades son ciertas hasta que lo volvamos a ver, y entonces todas las posibilidades que sean compatibles con este punto de inicio y este punto de final están ahí. Entonces es lo que permite procesar todo al tiempo, y eso es lo que hace que de una sola pasada se procesen muchas posibilidades. Y entonces un computador cuántico de poquitas unidades de memoria, de poquitos bits, que llamamos qubits, que son estas esferas que tienen toda esa información, pues pueden dar la misma velocidad o ser mucho más rápidos que los computadores normales, ¿no? Pero entonces eso quiere decir, por ejemplo, aprender a trabajar con muchas posibilidades al tiempo. Nosotros estamos, por ejemplo, es también una cuestión como cultural y social, ¿no? Nosotros estamos siempre agarrados en que hay una sola posibilidad cierta, que es la, ¿sí? Y que solamente la estoy mirando desde mi punto de vista. La escuela, lo que tú dijiste, la que nos enseña eso. Exactamente. Si nosotros aprendiéramos a que cada uno tiene solo un punto de vista, así lo haya meditado mucho tiempo, eso no es la realidad, sino es mi visión de la realidad. Tú puedes tener otra y tú puedes tener otra, y esas 3 visiones me sirven para mirar un objeto que es más tridimensional, ya más complejo, ¿sí? O más rico también en información, y que entonces eso es lo que puede ser la solución a que estoy buscando. Yo puedo procesar esa cosa. Así entonces de pronto incluso esta forma de enseñar, ¿sí? Desde el colegio no solamente nos prepararía para poder procesar información de manera cuántica, sino también nos haría proclives a llegar a acuerdos, ¿sí? Desde el reconocimiento de que yo solamente tengo una imagen de la realidad y no la realidad misma. Okay. Bueno, ya desafortunadamente nos están haciendo señas que casi que debemos terminar. Qué lástima, y pues ustedes me han inspirado una cosa que ya se discutía en este simposio, pero que hay que repetir hasta la sociedad. Boris lo sabe muy bien, tú también lo sabes. No es cierto que hay personas geniales desde la niñez. Si tenemos una educación adecuada, podemos provocar el desarrollo del talento desde la infancia, en distintos grados y en distintos temas. Pero indudablemente que la cuántica nos permite inspirar a esas mentes infantiles adecuadamente, porque no les vamos a llegar con las matrices de Heisenberg o con la ecuación de Schrödinger, etc. Pero sí viendo cómo estos muchachos, como se llamaron en su momento, que estaban alrededor de los 25 años, generalmente menos, Heisenberg, Pauli y todos ellos, Dirac, muy jóvenes. Pero claro, era un momento de efervescencia, por supuesto, pero su educación no fue cualquier cosa. Entonces, mientras en nosotros jamás nos enteramos de lo que pasaba allá, ¿verdad? Indudablemente estaban pasando muchas cosas, una revolución cultural que hay que llevar a la escuela, hay que guiar al maestro para que desde temprano
aproveche esos, por decirlo así, destellos, esa inquietud, esa pasión de las mentes infantiles, que si no tienen el maestro adecuado, pues es como si estuvieran en el lugar equivocado. Bueno, yo no sé, lamentablemente, a lo mejor puedan agregar en estos segundos algo más. ¿Algo cada uno? Como para despedirnos. Bien, ¿Tú no. qué dirías, Boris? No, que la física cuántica, las ciencias cuánticas le ofrecen a Colombia una segunda oportunidad de volvernos a pensar, de no quedarnos, ¿cierto?, como esas familias y esos pueblos que no tienen recuerdo futuro en la faz de la tierra. Tenemos una oportunidad. Bueno, yo diría que ahí hay, por un lado, varias cosas. Por un lado está la parte de la educación, ¿sí? La ciencia no es difícil, la ciencia es divertida. Lo que pasa es que hemos olvidado cómo aprendimos cuando vamos a enseñar. A nosotros, ¿qué nos volvió científicos? La curiosidad y el asombro, ¿sí? Ver cómo un camino de hormiguitas iba, y si uno le ponía algún palo, entonces para dónde se iban, ¿sí? O si le echaba si le echaba uno perfume, ahí sí se perdían, ¿sí? El asombro de ver, por ejemplo, a Saturno por un telescopio por primera vez. O sea, hay muchas cosas que son así, y la ciencia son conceptos, no son fórmulas, ¿sí? Entonces eso de enseñarlos solamente a partir de las matemáticas, y no las matemáticas como una herramienta que después da precisión, entonces creo que nos falta mucho ahí, ¿sí? Hay que aprender, pues para poder enseñar hay que saber, es cierto, pero también hay que saber enseñar, y hay que buscar formas que mantengan la creatividad y no solamente, y el asombro, pero también me gusta, por ejemplo, la divulgación científica que enseña. O sea, la divulgación científica que yo salgo de una charla de divulgación o de ver un video y aprendí a hacer algo que no sabía, ¿sí? Aprendí a predecir algo, por ejemplo, a predecir cómo se va a mover un cuerpo, o a predecir qué va a pasar si dos cosas se chocan. O sea, y que eso que aprendí sea cierto y preciso, ¿sí? O sea, que no se pierda rigor, aunque esté formulado con palabras sencillas. Y eso, y no solamente lo que da asombro, sino también lo que es un método de aprender. O sea, cuando hablemos de cuántica, no solamente hablemos de lo maravilloso y de lo raro y no sé qué, sino también hablemos de cosas en las que yo puedo hacer un cálculo sencillo o una predicción sencilla. Por supuesto, José, la física cuántica, se nos olvidó decirlo, pero lo digo rápidamente, es la física más precisa que ha producido la historia de la humanidad. Tiene los niveles de precisión más absurdos, ¿cierto?, inimaginables por nuestra audiencia, porque es capaz de medir distancias más pequeñas que el núcleo atómico, es capaz de definir el segundo, el metro, el kilogramo. Entonces es absolutamente precisa, ¿cierto? Tiene un método, tiene unas... Y yo que ya llevo más de 50 años en preocupándome por eso, lo apasionante que es. Pero ya, José Daniel, claro, pero también cierra. Pero también es si vamos a apostar por tecnología, tenemos que apostar por la ciencia. O sea, miremos por ejemplo a Corea y a Colombia. Corea y Colombia tenían el mismo nivel de desarrollo a finales de los años 60, ¿sí? Y cuando hay un debate presidencial en Corea, el punto es cómo va a apoyar la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y la educación en ciencia desde los colegios, porque ellos saben lo importante que es para soportar todo su desarrollo tecnológico. Pequeña diferencia. O sea, si nosotros desarrollamos eso, no tenemos que hacerle la copia de Corea, ¿no? Aquí tenemos nuestra biodiversidad y esas cosas, pero que son súper valiosas para el mundo entero. Pero podemos hacerlo con esta riqueza. Entonces, pues, ahí tenemos el reto para hacerlo y la oportunidad de hacerlo. Y el recurso humano que está a punto, a flote. Bueno, muchísimas gracias, Boris. Muchísimas gracias, José Daniel. Teleaudiencia muy amable. Seguiremos produciendo este tipo de documentales para que vayan inspirándose cuánticamente para el futuro de Colombia, que tiene que pues buscar realmente esa segunda oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.